todo, vamos a dar inicio a esta charla. Hoy se comienza nuestro nuevo ciclo de líquidos y electrolitos. Este ciclo tiene algo especial, como pudieron ver en la publicación que hicimos, y es que a partir de estas charlas se van a hacer las preguntas con las que vamos a formular, pues, para hacer el concurso, que va a ser, pues, de ese tema, ¿no? De líquidos y electrolitos, que es un tema súper importante y que todos, tanto médicos, internos, bueno, residentes, estudiantes, todos tenemos que conocerlo. Entonces, para iniciar este ciclo tenemos esta charla de líquidos endovenosos que va a estar dada por Kendall Sánchez, Jennifer Gutiérrez y Juan Camilo Arias. Entonces, los dejo con ellos. Muchas gracias, Daniel. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Camilo. Eh, Ahí están nuestros semestres, estudiantes de medicina. ¿Me ven? Pues ven, no a mí, a la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien y se ve bien. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a hablar de líquidos endovenosos. Y la primera pregunta es, ¿qué es eso? ¿Cierto? Entonces, la forma más simple que puede pensar para definirlo es un volumen de líquidos que administramos a través de las venas. Puede ser en la periferia de las venas o puede ser incluso central, para nutrir el sistema circulatorio, nutrirlo de líquido y corregir o mantener el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué es eso? El equilibrio de los electrolitos, estos minerales que nos ayudan con múltiples funciones, y de agua, ¿cierto? Eh, Al hacerlo adecuadamente, pues vamos a tener muchos usos y beneficios de hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, corregir la deshidratación, mejorar el volumen sanguíneo, aumentar el gasto cardíaco, a una persona que se le cayó, mejorar el transporte de oxígeno y pues mantener el volumen intravascular y la perfusión, ¿no? Porque todos sabemos que el sistema circulatorio nos permite todas estas funciones. Y bueno, como no solo es hídrico, sino que es electrolítico, también nos permite mantener el estado electrolítico del paciente, que tiene funciones metabólicas, de transporte de nutrientes, también sirve para el equilibrio ácido-base, para los músculos, para el equilibrio también de agua, ¿cierto? Es correlacionado. Y esto en el cuerpo, pues, tiene un balance que significa que los ingresos que tengo de esa agua y de esos electrolitos van a ser muy similares a los gastos que tengo cada día. Entonces, una brevísima introducción, porque ya vamos a tener en este ciclo más charlas sobre sodio, sobre potasio y sobre los demás electrolitos. Entonces, una brevísima introducción. ¿Qué electrolitos tenemos? Pues sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y magnesio. Estos tienen unos diferentes niveles de concentración. Eh, Estos tres primeros, el sodio, el potasio y el cloro en mil equivalentes, son distintos en intracelular y extracelular. Y extracelular, digamos en el plasma, podemos encontrarlos con esos valores, que pues van a ser los que ustedes van a poder ver en los paraclínicos que tomen cuando pidan electrolitos, ¿sí? Entonces decimos que en normalidad, pues hay muchas referencias, pero generalmente el sodio mayor de 135 y menor a 144 mil equivalentes, el potasio mayor de 3.5 y menor de 5.49. Recuerden que intracelularmente es mucho mayor, casi a nivel de mil equivalentes del sodio, el cloro de 96 y menor a 110, el calcio mayor a 8.5 y menor a 10.5, importante a nivel neurológico el calcio, el fósforo a 2.5 y menor 4.5, el magnesio 1.7 y 2.2. Los más importantes, pues en mi concepto y en el concepto clínico generalmente, son el sodio y el potasio, por lo cual tienen muchas más charlas dentro del ciclo y pues digamos es mucho más importante saber cómo manejarlos, porque el potasio le puede matar a un paciente rapidísimo. Bueno, entonces ahora sí, hablando del tema de líquidos, es importante saber que el agua es un componente primordial de la vida, evidentemente, ¿cierto? Desde la evolución, el caldo de cultivo que permitió el nacimiento de la vida en la Tierra fue el agua, ¿no? Parece. Conforme crecemos, empezamos con un 90%
de agua en el cuerpo, el recién nacido. Y conforme aumentamos en grasa y en edad, vamos perdiendo agua, diciéndose que en la edad adulta podemos llegar a un 60-70 y algunos autores dicen 50% de agua en el cuerpo. Pero esa agua no está suelta por ahí, sino que está dividida en compartimentos, ¿sí? Grandes son dos. El agua intracelular, que son 2/3 de todo el agua que tenemos en el cuerpo, y el agua extracelular, que es 1/3. Y esta división entre los compartimientos, pues están dados pues, por la membrana celular de cada una de las células de nuestro cuerpo. Y a su vez, el extracelular, que es 1/3, está dividido en el plasma, que es 1/4, o sea, casi nada del agua intracelular, aunque nos parezca mucho, y el líquido intersticial, que son 3/4 de esa agua, ¿sí? Y esos están separados por el endotelio, ¿no? El endotelio vascular. Lo que pasa es que ese endotelio vascular es mucho más permeable que la membrana, porque tiene unos poros interendoteliales que son de 4 nanómetros. Esos 4 nanómetros permiten pasar agua, permiten pasar electrolitos. ¿Sí? Lo único que no dejan pasar son las proteínas, por lo que hablamos después pues, de presión oncótica eh, pues, en la vasculatura, ¿cierto? Entonces, haciendo cuentas grandes, póngale que un paciente con el 70% del agua tiene el 5% de agua de esa en plasma y un 15% en líquido intersticial. ¿Por qué? Porque el agua extracelular, perdón, va a ser el 20% de ese 70%. Y pues el demás va a ser el intracelular, de 60, perdón, intracelular. ¿Sí? Más o menos son los porcentajes, sino que no iba a decir 60, 40, que es lo que normalmente escuchamos, porque pues puede variar según el agua que tenga cada persona. Hay algunos autores que mencionan que hay otro compartimiento, otra división del compartimiento extracelular, y son el compartimiento transcelular, que son, digamos, acumulaciones de agua, pero que están contenidas en otros espacios, como el tubo digestivo, que son las secreciones, el líquido cefalorraquídeo, las cavidades pleurales, peritoneales, sinoviales y oculares, que tienen estos líquidos entre la pleura, por ejemplo, ¿sí? Y tienen gran importancia en patologías de pérdidas patológicas de líquidos, porque cuando este espacio transcelular pierde líquido, va a tomar de los demás compartimientos. Bueno, eso sería, digamos, en generalidad de cómo se divide el agua en nuestro cuerpo. Hay unos conceptos que pueden ser un poco más complejos si recuerdan de su colegio, la osmolaridad, la tonicidad, pero yo intento decirlo lo más simple posible, por eso pongo en paisa. Entonces, la osmolaridad es un concepto que debemos entender y es como le llamamos a una cantidad de partículas o solutos que están disueltas en un líquido, que va a ser el disolvente, ¿cierto? El concepto importante que hay que tener en la cabeza es que entre más partículas va a haber más osmolaridad, perdón. ¿Para qué nos sirve comprender la osmolaridad? Para la tonicidad, que es lo que les voy a explicar a continuación, y para comprender de que a un nivel elevado de osmolaridad vamos a tener un daño endotelial. Entonces, digamos, una cosa para memorizar, pero a un nivel alto de osmolaridad ahí va a haber un daño endotelial porque no es capaz de resistir ese endotelio, ese epitelio que es tan sensible a la cantidad de partículas que le estoy dando. Entonces, un principio, hay que cuidar la osmolaridad que le doy a un endotelio. Ahora sí, la tonicidad. Entonces, cuando las partículas estas de la osmolaridad se acumulan y se concentran en un espacio, ¿y por qué se concentran en un espacio? Porque no pueden pasar a otro por barreras bioquímicas, pueden ser, forman una osmolaridad efectiva. ¿Y qué significa osmolaridad efectiva? Que forma una presión que retiene el agua que las acompaña. O sea que las partículas están en un solo lugar y no pueden salir de ahí y no dejan que el agua que está con ellas, el disolvente, salga de ese compartimiento. Por lo tanto, todas las partículas que no le permitan a un líquido pasar a otra cavidad son osmoles efectivos.
Después vamos a hablar cuáles son los osmoles efectivos o cuáles son esas partículas que nos generan la tonicidad. Si hay algo que no se entiende, pues me pueden escribir y intento explicarlo de la manera más simple que pueda. Entonces el cuerpo tiende a mantener el equilibrio hidroelectrolítico con esas tonicidades. Entonces por eso es lógico que con las concentraciones que tienen cada compartimiento, el agua se mantenga en el lugar que está. Por eso no todos tienen la misma cantidad de agua, ¿cierto? Porque se distribuyen igualmente con los elementos que generan tonicidad. Entonces, ya entendiendo, digamos, esa fisiología básica de el movimiento del agua, ¿qué pasa con los líquidos que administramos? ¿Cierto? ¿Cuál es la lógica de comprender esa fisiología para administrar líquidos? Entonces, lo que pasa es que, pues, como les contaba, la tonicidad influye en el intercambio de agua entre los espacios, hace que se mantengan o que se muevan, ¿sí? Entonces, el cuerpo es muy inteligente y el cuerpo intenta mantener el equilibrio que les contaba. Cuando yo aumento la tonicidad en uno de los compartimientos, en uno de esos espacios, el cuerpo busca la manera de disminuir la osmolaridad que acaba de aumentar. ¿Y cómo hace eso? Dándole agua, aumentando el disolvente, ¿no? La cantidad de disolvente que hay en un soluto, perdón, de soluto que hay en un disolvente, pues si aumenta el disolvente, pues va a ser menor el soluto en el disolvente. Esa es la lógica fisiológica de mandar el agua. Entonces acá tenemos la imagen que, digamos, aprendimos en secundaria del colegio. Si en una célula, un ejemplo, está en un medio hipertónico, vamos a ver que la célula se desinfla, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el agua está saliendo hacia el medio hipertónico para intentar convertirlo en isotónico. ¿Qué significa hipertónico? Que está siendo muy osmolar, ¿no? Que tiene hiperosmolaridad, entonces tiene hipertonicidad, porque todos esos osmoles efectivos están aumentando la tonicidad del medio. Entonces todo el agua, en ese primer ejemplo que ven a la izquierda, está saliendo de la célula. Si es isotónico, significa que hay la osmolaridad que ven en esa célula es igual a la osmolaridad o al tono del medio, ¿cierto? Entonces hay un intercambio de agua, pero que mantiene en equidad, o no, en equilibrio más bien, la célula y el medio, lo que pasa, digamos, normalmente con estos compartimentos. Ahora, ¿qué pasa si la osmolaridad en el medio es menor? Si es hipotónico, entonces ahora hago todo lo contrario. Le quito el volumen para aumentar la tonicidad, para aumentar la osmolaridad, porque va a haber más soluto en menos solvente. Entonces, ven la célula turgente, inflada, hinchada, que es por absorber el agua, ¿cierto? El agua pasa por la membrana hacia la célula. Más o menos así es como nos vamos a mover administrando líquidos. Entonces, ¿para qué saber esto? Cuando administramos un líquido con mayor tonicidad, hiperosmolar, hipertónico, más hipertónico que el plasma, que es donde lo estamos metiendo, que ya vamos a ver cuál es la osmolaridad, y aumentamos la tonicidad y osmolaridad del espacio intravascular, ¿cierto? Porque estamos metiéndole muchos solutos a ese solvente que es el espacio intravascular. Vamos a hacer que el agua de todos los otros espacios vaya a fluir hacia este. O sea, todos los otros compartimentos, el intracelular y el intersticial, va a mandar todo el agua hacia el vascular para intentar reducir la tonicidad de este, ¿cierto? Para eso nos sirve dar una solución hipertónica, ¿sí? Una con muchas osmoles efectivos. Cuando aplicamos uno con igual tonicidad, isotónico, que es, digamos, la mayoría de las veces, esto es lo que se hace en la práctica, conservamos la tonicidad del espacio intravascular, ¿sí? Pero solamente vamos a aumentar la cantidad de líquido que introducimos en el espacio. ¿Por qué? Porque, como les decía, pues hay un intercambio de líquidos, pero se mantiene la relación. No va a haber, no va a haber que de este espacio intravascular salga a otros espacios o que de otros espacios venga el agua hacia él, ¿cierto? Y cuando aplicamos el líquido con menor tonicidad, menores osmoles efectivos, que es hipotónico que el plasma, pues vamos a disminuir la tonicidad y osmolaridad del espacio intravascular, ¿cierto? Por lo que el agua va a fluir
hacia los otros espacios. ¿Por qué? Porque necesita sacar agua de ahí para aumentar la osmolaridad del nivel que tenía antes, ¿cierto? Esto es importante porque el hipotónico es el único que puede entrar a la célula. O sea, cuando damos un medio hipotónico, llega a una división intracelular, el agua. En cambio, en los otros dos, la célula casi siempre queda intacta, ¿cierto? O sea, sacamos agua, pero meter nunca. Y el problema, pues, digamos, es que la mayoría queda intracelular. Eso es bueno y malo a la vez, porque depende del caso en el que vayamos a usar ese medio hipotónico, pero generalmente tiene unas complicaciones que vamos a ver más adelante. Por eso, generalmente, aunque uno dice en la cabeza, pues hipotónico es mejor, se usa más bien el isotónico. Entonces, un poquito más de la osmolaridad de medicina. En el plasma hay partículas primordiales, o sea, hay otras que también son osmoles efectivos, pero estas sumadas determinan la osmolaridad generalmente de la sangre. Esos son el sodio y el cloro, que pues, están juntos en el plasma como NaCl, que nos lo dan en mil equivalentes si pedimos un paraclínico. La glucosa, que nos van a dar en miligramos sobre decilitro, y el BUN, ¿cierto? Que los van a dar también en miligramos sobre decilitro. Van a ver que estas pues son distintas, mil equivalentes, miligramos sobre decilitro. ¿Cómo hacemos para sumarlas y decir que esto es una osmolaridad, ¿cierto? Porque para saber qué es una osmolaridad deberíamos tener como un número, ¿no? Yo les dije que es una relación, pero sería bueno aterrizarlo hacia un número. Entonces, gente muy inteligente hizo una fórmula descubriendo que básicamente esas eran las principales osmoles efectivos, y es este. 2 por el sodio, porque como les decía, el sodio viene unido al cloro, al cloruro. Entonces, tienen más o menos el mismo valor, porque son mil equivalentes los dos. Entonces se multiplica por 2 y así ya tenemos el sodio y el cloro. La glucosa, que se divide sobre 18, y el BUN, que se divide sobre 2.8. Me gustaría preguntarles a ver qué piensan de que por qué sea que esté dividido sobre 18 y 2.8. ¿A qué se les, al menos el 18 de la glucosa, a qué se les asemeja? ¿Qué parece ser? Peso molecular. Exacto. Entonces, realmente el peso de la glucosa no es 18, ¿cierto? Es 180, pero muy similar. Y es porque es una base. Cuando se hace la conversión, resulta que descubrieron que para hacer la conversión, eso tienen que pasarlo todo a miliosmoles, ¿sí? Resulta que los miliequivalentes tienen una similitud 1 a 1 con los miliosmoles. Entonces, todos los miliequivalentes de sodio los puedo cambiar de una vez a miliosmoles, y todos los miliequivalentes de cloro los puedo pasar a una vez a miliosmoles. Por eso los multiplico por 2 y terminé el problema. Ahora, ¿qué pasa con la glucosa? Pues que tengo que convertirla en miliosmoles. Y descubren que la fórmula para convertirla en miliosmoles, es decir, miligramos por litro sobre el peso molecular. Entonces, para convertir el decilitro a litro, multiplico por 10, ¿cierto? Y pues la forma abreviada es ese 10 que le multipliqué arriba en glucosa, pues le quito el 0 al 10 y le quito el 0 al 180, y me quedó la fórmula mucho más simplificada. Y lo mismo pasa con el BUN. El BUN pesa 28. Entonces, eso es lo que se hace, y es glucosa sobre 18 y BUN sobre 2.8. Esta es la fórmula primordial que tienen que recordar pues, para saber sobre osmolaridad, si desean hacer cuentas. Entonces, les contaba que esto es la osmolaridad plasmática, ¿cierto? Entonces, al fondo, acá nos hacen todo el trabajo en general en una persona sana, sin diabetes, sin elevación del BUN, sin hipernatremia, sin hiponatremia, tiene una osmolaridad normal de 280 a 295. Ese es un dato que tienen que tener en la cabeza. Alrededor de 300 para que no se compliquen, pero 280 a 295 si quieren ser específicos. Entonces, sabiendo eso, es importante saber ahora los tipos de líquidos que yo le puedo dar. Y ustedes me van a decir, ¿recuerdan? Osmolaridad y tonicidad. Entonces, entre mayor osmolaridad, probablemente tenga mayor tonicidad. Ustedes me van a decir cuáles son hipertónicos, cuáles son hipotónicos y cuáles son isotónicos. SSN significa solución salina,
al 0.9%. ¿Alguien puede decirme qué es el por ciento? 0.9%, ¿qué significa? Sí, exacto. Lo mismo es con el DAD. ¿Qué es DAD? Pues, por si los quieren cortar alguna vez, es dextrosa en agua destilada. El 5% es concentración, pero ¿qué será específicamente, por ejemplo, en gramos de azúcar? ¿Cuántos Son gramos? 5 gramos en cada 100 mililitros. Exacto, correcto. Entonces, cuando a nosotros dan una concentración, nos están diciendo realmente que en 100 mililitros hay tantos gramos de ese soluto. Entonces, en dextrosa, por ejemplo, a 5% son 5 gramos de dextrosa en 100 mililitros de la solución, ¿cierto? Al 10%, 10 gramos de dextrosa en 100 mililitros de la solución. Salina, pues 0.9 gramos de solución salina de sodio en 100 mililitros de la solución. Ahora, entonces me van a decir, a ver si entendimos, acá están más o menos, tienen algunos errores que ya les voy a mencionar, pero están más o menos definidas algunas de las concentraciones de los moles efectivos que tiene cada uno de las soluciones que podemos dar en la clínica. Entonces ahí ven sodio, ven potasio, ven cloro, ven calcio, lactato, glucosa y la osmolaridad de ahí, ¿cierto? Entonces, ese primero de solución salina, al 0.9%, que tiene una osmolaridad del 308, ¿es hipotónico, es isotónico o es hipertónico? ¿Quién da más? ¿Quién dice? Sí, 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 digamos, no está tan elevado para decir que es hipertónico, realmente cuando uno ve hipertónicos están volados, entonces generalmente sí se considera isotónico, realmente es, digamos, de los más isotónicos que hay. Entonces es exactamente solución salina al 0.9%, que es lo que más van a usar junto al siguiente en la clínica, es isotónico. Listo. Lactato de Ringer, 273 de osmolaridad. ¿Qué será? Hipotónico. Casi. O sea, sí, sí. O sea, digamos, poniendo el límite que les dije de 280, es hipotónico. Pero Hizo también... también. ¿Ah? ¿Cómo? Hizo también. Exacto. Sí, sí, isotónico también. Porque, digamos, con los límites, si fuéramos estrictos, sí sería hipotónico, pero realmente se considera el amplio para isotónico, es mucho más grande y está muy cercano de la osmolaridad del plasma. Entonces, este también es isotónico. Esos dos, la solución salina y el lactato de Ringer, son los que más vamos a usar en la clínica y los demás, digamos, en casos específicos. Entonces, la dextrosa al 10% tiene 555. ¿Cuánto será? ¿Qué será? Hiper. Hiper. Exacto. Entonces, sí, pero ¿por qué? Porque está voladísimo del valor normal del plasma. Al 5%, ¿qué será? Hizo. Exacto. Listo. ¿Todo claro con eso? ¿Me repite ese último pedazo, por favor? Que no me cogió bien la señal, por favor. Sí, no, que bueno, el de AD al 5%, que digamos la osmolaridad está del 278, es isotónico, pues porque vemos que está muy cerca de la osmolaridad del plasma. Pero el de AD al 10%, digamos es el doble de gramos en 100 mililitros, es de 555, que digamos ya podríamos decir que está volado de la osmolaridad del plasma, entonces por lo tanto va a ser hipertónico. El acceso requerido, dice periférico, 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 pues ahora vamos a ver cuándo no es periférico. Y bueno, la solución salina 0.45 es 453, también es hipertónico, pero incluso podemos llegar al 3% de solución salina. Hasta ahí todo claro, digamos, en entender cuáles son isotónicas, cuáles son hipertónicas y cuáles son hipotónicas, ¿cierto?
Venga, pero ¿por Sí. qué al menos al ser menos la solución salina, ser la mitad de .9 es más hipertónica? Bueno, creo que esto es... ¿Cómo? Sergio. No. Creo que es un error. Hola, ¿Aló? una cosita que es que creo, buenas, soy Cristian, es que creo que hay un pequeño error ahí, hay una confusión entre tonicidad y osmolaridad de las soluciones, porque las destrozas se comportan eh, como hipotónicas porque no tienen sodio, pues hiperosmolares. No sé, pues miremos. ¿Alguien podría confirmarme? Pues yo acabé de rotar pues Estoy de acuerdo con con Cristian. Bustos. Ay, perdóname. Y Bustos explica así. No, dale, tranquila. Sí, pues es que lo digo porque acabé de ver líquidos con Bustos y ahí digamos que aún le aclaran todo eso y se está entendiendo mal porque la tonicidad es con respecto al sodio. Por No me eso es que la interrumpas el tema. solución salina les estaba un poco hipertónica, pero en realidad si ustedes miran el sodio es parecido al valor de la sangre, por lo tanto son isotónicas al igual que el lactato. Ah, bueno, si no. Sí, claro, perdón, no. Está en todo lo correcto, sí, me equivoqué. Pero bueno, ¿alguna duda sobre eso? Ya que Cristian está ahí, lo importante es que acá todos aprendemos, hasta yo. Sí, es que esta tabla tiene algunos errores. El otro error que les quería comentar era que ahí dice el lactato de Ringer que el cloro es 11 y no es 11, es 109. Por eso da 273. Unos pequeños errores. Bueno, entonces ahora con las otras, estas son las soluciones hipertónicas y bueno, ya la dextrosa, como nos decía Cristian, no. Pero, digamos, acá ven la osmolaridad de la solución salina al 3% en 1026 y la del 7.5, que pues, no la he visto usar en la práctica, 2567. Entonces, ¿por qué será que dice acceso requerido central? Sí, exactamente. Como les decía, hay daño endotelial, hay irritación endotelial, el epitelio, pues el endotelio es sensible. Entonces, cuando tenemos esa cantidad de partículas que le estamos metiendo directamente a la vena, pues podemos estar en riesgo de flebitis si es periférica. Las centrales, pues nos dan un poquito más de tiempo para poder poner esa cantidad de osmoles. Por eso mismo es que cambia el acceso requerido de periférico a central. Acá, digamos, en glucosa dice 555. Entonces, para hacer cuentas, en solución salina de 0.9%, pues 154 de sodio, que eran el osmole efectivo, y el cloro de 154, sumándolos me dan 308, ya entendible que sea esa osmolaridad. Lactato de Ringer también es más o menos lo mismo, 129, 109, y la suma del lactato, los otros osmoles efectivos me van a dar 273, ¿cierto? Ahora, ¿cómo calculo yo la osmolaridad de la dextrosa, del azúcar? Si ya sabemos la concentración, los gramos que tenemos en 100 mililitros. Entonces, acá está la fórmula. Pues, digamos, es la fórmula fácil, que tienen que acordarse, es una regla de 3. Entonces, sabemos el peso molecular de la glucosa, que es 180 gramos. Entonces decimos, si 180 gramos son un mol, porque un mol es el peso molecular, 5 gramos que tengo, ¿cuántos moles van a ser? ¿Cierto?
Entonces dice que, pues, haciendo la regla de 3, 5 sobre 180. Entonces ahí me da la respuesta 0.027 moles. Esto es el dextrosa al 5%, que es moles. Entonces para volverlo milimoles, para la osmolaridad, tengo que multiplicarlo por 1000, que me da 277.7. Si volvemos a la cuenta, pues acá nos da 278. Ahí ellos redondearon, pero es 277.7. ¿Listo? Y bueno, lo que les decía, ¿por qué no les doy hipotónicos a todo el mundo? Por el riesgo de edema cerebral, porque recuerden que pues es hipotónico, entonces se me divide. Por el riesgo de hipovolemia, se me va del espacio intravascular, y el riesgo de sobrecarga e intoxicación acuosa. ¿Qué es intoxicación acuosa? Que en lo que es con los electrolitos, por el cambio de agua, ¿cierto? Porque el agua no suele ir sola. Y para terminar las generalidades, que debo tener en cuenta al administrar líquidos, es que tenemos pérdidas de líquidos basales, entonces pérdidas sensibles e insensibles, que pueden ser la orina, la pérdida por el sudor, pérdida por la respiración, la pérdida de agua por las heces, más o menos son de 1400 cc por día. Las ganancias de líquidos que están dadas en la alimentación, ¿no? En el metabolismo oxidativo, cuando degradamos glucosa, nos da más agua, normalmente 35 cc kilogramos por día. Y las pérdidas patológicas, ¿cierto? Cuando tenemos vómito, cuando tenemos diarrea, obviamente tenemos un gasto de líquido aumentado. Y las pérdidas previas, si un paciente le llega deshidratado y además está vomitando diarrea, tiene que recuperar la deshidratación que tiene el paciente, y tiene que, digamos, cubrirle el vómito y el diarrea que está teniendo, además de los basales. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando voy a administrar líquidos. Ahora sí, una ruta para fluidoterapia. Listo. Entonces, pues, digamos que en esta parte, más que el planteamiento de las indicaciones como si fuera una guía, esto de para el manejo de los líquidos, es más bien una ruta para plantear el cómo debemos utilizar los líquidos en la clínica. Entonces, pues lo primero es que, tenemos que hacernos 3 preguntas. Siguiente, por favor, hasta que acabe la diapositiva. Que son el para qué, y el para qué es identificar eso. Gracias. El para qué es identificar, digamos, la indicación bajo la que vamos a administrar los líquidos y la manera en la que vamos a administrarlos. El qué, pues va a responder a qué líquido debemos dar basados en lo que nos comentaba anteriormente Juan Camilo, y pues en la evidencia que tiene cada líquido. Y el cómo se va a referir más bien a cómo darlo y a cuánto líquido pues se va a dar. Y pues en el cómo darlo, no me lo van a creer en esta charla de líquidos endovenosos cómo se va a dar. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, dentro de la identificación, gracias, del para qué, tenemos que ver si lo que queremos es realizar una terapia de mantenimiento o una terapia de reemplazo. La terapia de mantenimiento se va a referir a la terapia que utilizamos para suplir las pérdidas continuas de agua y electrolitos en condiciones fisiológicas normales. Es decir, puede ser que no exista una enfermedad como tal que nos dé una pérdida de líquidos, pero necesitamos mantener las pérdidas normales, que sean por la orina, por el sudor, por la respiración y por los otros tipos de pérdidas que podemos tener, como las pérdidas gastrointestinales, que no son bien cuantificadas. Y la terapia de reemplazo ya va a intentar corregir cualquier déficit de agua y electrolitos existente anómalo. Es decir, que vaya más allá de las pérdidas normales. ¿En qué contextos vemos esto? En contextos como un choque hipovolémico, que puede ser por pérdida de, no sé, de sangre, o por la creación de un espacio, de un tercer espacio, como en el caso de, pues, de la citis. Entonces tenemos que hacer una administración de líquidos que sea adecuada, no solo para esto, sino para, no solo para reponer los líquidos, sino para intentar redistribuir la volemia de una manera adecuada. Entonces, pues básicamente, para poder elegir esto, tenemos
las indicaciones que van a dar en la siguiente... ah. Listo. Entonces, para definir si queremos una terapia de mantenimiento, o la otra, es ver si tenemos que reemplazar pérdidas de volumen extracelular, si tenemos que mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos, en el caso que haya que administrar para la reposición en una hiponatremia, para mantener la concentración adecuada en la sangre, o en una hiper, corregir los trastornos electrolíticos o ácido-base, lo que acabo de decir, o proporcionar una fuente de glucosa, que es importante, por ejemplo, en pacientes que tienen indicación de cirugía próxima o que por su estado de conciencia no podrían alimentarse en un periodo corto de tiempo, porque ya si estamos pensando en un periodo prolongado de tiempo, más allá de 1 o 2 semanas, pues ya toca esta reposición de la energía que se le va a dar al cuerpo, no se hacer pues de forma endovenosa, sino ver si se puede hacer a través de nutrición enteral o parenteral. Siguiente, por favor. Listo, entonces, ya que tengamos identificadas si vamos a hacer terapia de reemplazo o terapia de mantenimiento, pues el objetivo principal es ya elegir para qué tipo, digamos, de déficit vamos a realizar la reposición. Y esto es algo importante que quiero hacer una acotación, y aquí es en la parte donde decía que no va a funcionar esta revisión como una guía de qué dar para qué, sino más bien una indicación de cómo debemos elegir las cosas. Y es porque los líquidos endovenosos son, si lo tomamos como un medicamento, son de los medicamentos más dados y tienen una infinidad de indicaciones diferentes para cada patología. Por ejemplo, una de las más utilizadas en terapia de reemplazo es la resucitación hídrica, que tenemos que hacer en pacientes, como ya lo había mencionado, con sepsis, con choque, y pues también tienen unas contraindicaciones. Entonces aquí quería hacer la acotación para mencionar que no voy a dar una indicación concreta, sino pues más bien una ayuda para ver cómo podemos elegir. Entonces, en la terapia de reemplazo, volviendo al tema, el objetivo principal es corregir las anomalías existentes en el estado de volumen y electrolitos. Y esto va a depender de las siguientes 4 cosas que vamos a tener que tener en cuenta, que son el déficit de volumen, que digamos que en términos generales no existe una fórmula que pueda usarse para estimar con precisión el déficit total de líquidos que hay por la cantidad de pérdidas, ¿cómo se llaman? De pérdidas, ¿cómo se llaman? Se me olvidó. In- eh, Inestimables, no recuerdo cómo se llama. Bueno, ustedes me entendieron. Insensibles. Insensibles, gracias. Que pues es muy difícil de estimar. Entonces, pues el déficit del volumen prácticamente es un cálculo que vamos a hacer a partir de lo más fidedignamente que se puede hacer es a partir del peso, de la comparación del peso de antes de la pérdida y después de la pérdida. El problema de eso es que, por ejemplo, en un paciente que llega apuñalado o en un paciente que pues llega al servicio de urgencias y no tenemos un peso concreto con el cual comparar, es muy difícil porque no hay una fórmula que nos pueda decir fidedignamente cuál es el déficit del volumen de peso, pero esto se puede estimar. Siguiente, por favor. Ya al mirar lo que sería la tasa de reemplazo, es la tasa de corrección a la que tenemos que intentar llevar el líquido, que pues va a depender de la gravedad de, digamos, de la deshidratación, de la falta de líquidos y electrolitos, y
pues de las concentraciones que hay en sangre. Ahorita en mantenimiento, que lo hice un poquito, lo hice digamos al revés de como lo presentan la mayoría de artículos que presentan mantenimiento y reemplazo. Digo que la concentración de sodio es una mm, de las variables que podemos medir para tener una monitorización. Además, eso también lo decimos más tarde durante la exposición. Entonces, en la tasa en la tasa que, en el, como en la tasa de reemplazo, que vamos a ver en la terapia de reemplazo, pues depende de la gravedad. Entonces, en hipovolemia y en shock hipovolémico, tenemos que intentar reponer, pues ahí dice que 1 litro, de 1 a 2 litros isotónicos lo más rápido posible, pero esto es dependiendo de la pérdida que haya habido de volemia y de los signos que haya de hipovolemia. Porque, bueno, ahora lo explico, pero porque isotónicos, ya lo explico. Y la hipovolemia leve a moderada puede darse, digamos, una administración de 50 a 100 mililitros mayores a las pérdidas de líquidos estimadas. Entonces, si tenemos una pérdida de líquido estimada de mililitros por hora, tenemos una pérdida de líquido estimada de, no sé, de 200 mililitros por hora, entonces se va a intentar dar de 200 a 200, de 200 a 300, de 250 a 300 mililitros por hora para tratar de reponer eh, pues las pérdidas. Siguiente, por favor. Entonces, la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es la elección del líquido de reemplazo. Y esto nuevamente va a depender del tipo de líquido que se haya perdido. A ver, ya. Que va a depender nuevamente del líquido que se haya perdido y de cualquier trastorno electrolítico concurrente. Por ejemplo, como lo dice ahí, en caso de tener una hiponatremia, vamos a intentar corregirlo con soluciones hipertónicas. Al contrario, si tenemos una hipernatremia, vamos a intentar corregirlo con soluciones hipotónicas. Y la solución salina isotónica o hemoderivados en pérdidas sanguíneas. Esto tiene, esto es, preparando el tema me di cuenta que esto era un tema bien controvertido. Lo que pasa con la solución salina y en general con los hemoderivados es que pues hay diferencia de los líquidos, ¿verdad? Hay líquidos que son coloides y hay líquidos que son cristaloides. Los cristaloides fueron los principales que nos enseñó Juan Camilo al principio de la charla, como la solución salina al 9%, como el lactato de Ringer, como la solución de Hartmann, como, bueno, estos que conocemos. Y los cristaloides, que son líquidos que también tienen mucha evidencia, el más usado es la albúmina, que son, digamos que lo que los difiere es el estado de la solución. En los cristaloides, el soluto está realmente disuelto en el solvente y puede pasar más rápido y puede pasar adecuadamente por las barreras. En el caso de los cristaloides, el tamaño de las moléculas o su carga no les permite pasar a través de las barreras y esto hace que, pues que tengan un comportamiento farmacológico diferente. Sin embargo, estos se han puesto se ha hecho como un versus de cuál es mejor para diferentes indicaciones. Lo que más tiene evidencia, nuevamente lo digo, en terapia de reemplazo, es la indicación de resucitación. La indicación de resucitación o de reanimación, en donde se han puesto los líquidos cristaloides y los líquidos coloides en comparación en ensayos clínicos aleatorizados sin metaanálisis, y lo que se ha visto es que da igual. Realmente no hay una diferencia en la utilización de ambos. Entonces, digamos que para la elección que vamos a tener, entran a jugar otros factores como, no sé, el precio, por ejemplo. Entonces, pues naturalmente los líquidos cristaloides son mucho más baratos, son más ampliamente encontrados en la clínica que los coloides. Entonces, digamos que por eso
se utilizan más, son más baratos, pero no es porque tengan una evidencia más marcada en el tratamiento de estas cosas. Además, hay ciertas contraindicaciones. Por ejemplo, en el caso del choque hipovolémico, aunque la evidencia muestra, se prefiere el uso de albúmina y de hemoderivados para intentar hacer la reposición hídrica. Digo, está perdiendo sangre, hay que reponerlo con sangre. Y bueno, por ahora, ahí. Lo que pasa también con la elección de líquidos es que por ejemplo, ya dijimos que nos queda más barato, nos queda más chévere elegir los líquidos cristaloides, pero de los cristaloides hay muchos. Ya habíamos visto que solución salina, dextrosa, en agua destilada, el lactato de Ringer, la solución de Hartmann. Entonces, lo que nos va a llevar a elegir esto es la condición que está teniendo el paciente y el tipo de tratamiento que le queremos dar. Entonces, si lo que estamos haciendo es para suplir digamos, la falta energética que tiene, pues obviamente es preferible la dextrosa a la solución salina del 9%. Entonces, pues hay que tener en cuenta esto. Además, hay que tener en cuenta las condiciones del paciente. Hay algo que pasa con la solución salina en falla renal en la resucitación, y es que puede aumentar el riesgo de falla renal aguda, de lesión renal aguda, porque la solución no está tamponada y además tiene más cloro. Entonces el cloro activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hace modificaciones en el riñón que, aunque digamos que no son malas para el evento agudo de la falta de volemia, pues sí producen daño en el riñón y pues entonces, no sé, no cambias líquido por no tener riñones, ¿sí? Igual se te van a estropear los líquidos después. Entonces, pues son consideraciones que hay que tener en cuenta para elegir el tipo de líquido que se va a utilizar. Siguiente, por favor. Bueno, y lo tercera, no, bueno, anterior. Y lo cuarto que menciono en la diapositiva primera de terapia de reemplazo son adiciones y contraindicaciones. Esto es, pues, teniendo en cuenta las contraindicaciones que puede tener cualquiera de los líquidos. Por ejemplo, no se le va a dar dextrosa a un paciente que tiene, digamos, unas cifras de glucosa adecuadas, o que sea diabético y se le ponen bolos de dextrosa de tal manera que se suba y hace una crisis hiperglicémica. Entonces, o pues en casos eso es en cuanto a las contraindicaciones. Y en caso de las adiciones, pues hablamos de reposiciones ya muy específicas, como en el caso de la hiponatremia, que necesitamos pues que haya más que una reposición de solo el agua con los electrolitos normales, sino intentar reponer pues el sodio que falta. Entonces, pues esos son, digamos, los 4 ítems que hay que tener en cuenta para la administración de la terapia de reemplazo. Ya en cuanto a la terapia de mantenimiento, ahora sí, siguiente, por favor. Lo que les decía anteriormente es que la idea es preservar el líquido, la idea es preservar el equilibrio del agua y electrolitos mientras el paciente se encuentra en una condición donde no puede hacerlo por él mismo, o en una condición donde intentamos dar medicamentos, que es una de las más comunes y que en la clínica muchas veces no se tienen en cuenta los líquidos que se utilizaron para administrar los medicamentos. Entonces, ¿qué indicaciones habría, por ejemplo, para el equilibrio del agua y electrolitos? Ya había mencionado antes un paciente que está a punto de entrar a una cirugía, entonces pues necesitamos que
se le suspenda la vía oral, pero igualmente pues necesita reponer las pérdidas de líquido fisiológicas, pues las pérdidas que se producen. Entonces, se hace el cálculo de las pérdidas y de cuántos líquidos se le podría dar. Eso pues tiene que ver con el peso y ya. Otra indicación, pues lo que ya decía de los medicamentos, por ejemplo, en el caso de dar antibióticos que no son de un solo bolo, sino que son de mantenimiento, pues hay que tener en cuenta los líquidos que se administran y, y prácticamente hacer la ecuación todos los días. Le administré tantos líquidos, debe estar eliminando estos líquidos para que no haya pues complicaciones posteriores. Entonces, bueno, lo que les decía ahorita, la concentración sérica de sodio proporciona la mejor estimación del balance del agua en relación pues, con el soluto. Entonces, pues digamos que una forma de mantener un control de los líquidos que estamos dando, de los líquidos que estamos administrando, es pues midiendo el sodio en la sangre. Y el paciente también debe monitoreado en busca de signos clínicos de exceso de volumen, que pueden ser el edema, o de la depresión del volumen, que pueden ser, por ejemplo, el pronunciamiento de los pliegues de la piel, o bueno. Siguiente, por favor. Entonces ya en la terapia de mantenimiento tenemos en cuenta lo mismo que son el agua y los electrolitos. Son los pacientes hospitalizados que no tienen fiebre, no corren, y son físicamente inactivos, digamos, desde lo normal, digamos que no tienen que subir las escaleras y eso, sino que hacen su caminatica diaria para que no para que no hagan trombos. Pues requiere menos de 1 litro de agua libre de electrolitos como líquido de mantenimiento, pues porque no están teniendo tantas pérdidas, pero pues puede haber en algunas situaciones que cumplan con estas condiciones, que se deba dar más de esa cantidad de agua. Por ejemplo, en pacientes que tienen fiebre, que están presentando sudoración, que tienen quemaduras, la taquipnea, que tengan drenajes quirúrgicos, que tengan poliuria, pérdidas gastrointestinales significativas como los vómitos en las gastroenteritis, pues la necesidad de agua va a aumentar entre 100 y 150 mililitros al día, pero esto pues naturalmente va a depender del control de líquidos que tengamos relacionado con el peso. Y en cuanto a los electrolitos, pues el equilibrio se puede mantener de una amplia gama de ingestas debido a los cambios apropiados en la excreción urinaria de los electrolitos. Y esto pues se ve condicionado porque se supone que en esta terapia de mantenimiento lo que estamos haciendo es manteniendo los niveles normales de un paciente que está fisiológicamente normal. Entonces, es decir, no tiene ninguna patología. Entonces, su riñón, en resumidas cuentas, debe funcionar bien y debe regular de manera correcta la cantidad de electrolitos que hay en su sangre. Siguiente, por favor. Bueno, ya. Entonces, pues con la terapia de mantenimiento se puede mantener la solución que se le tenía en el principio si estaba bien formulada, de acuerdo a lo que ya dije anteriormente, a menos que ocurra alguna de las siguientes. Si el sodio sérico comienza a descender, pues hay que ver qué estamos haciendo mal. Medir nuevamente los niveles de sodio, ver cómo están siendo las pérdidas y por qué está habiendo tanta pérdida o por qué le estamos dando más del líquido, porque pues la concentración es soluto en solvente y pues si estamos dando mucho solvente, naturalmente
pues va a disminuir la concentración y eso nos va a traer problemas. Lo mismo pues en el sentido contrario, si el sodio sérico comienza a aumentar y si el potasio sérico empieza a descender, que es, o sea, es lo mismo que vengo diciendo. Siguiente, por favor. Listo. Entonces aquí tengo pues un resumencito de lo que se tiene que hacer. Se supone que este es solo para mantenimiento, pero se tiene que hacer en ambas estrategias de terapéuticas, que es pues evaluar si hay signos de la depresión de volumen extracelular. Con esto, pues administrar un bolo que trate de reponer las pérdidas que hemos calculado y pues con esto ver si hay algún desorden en la condición renal o en la condición fisiológica que no permita que se llegue a concentraciones normales de lo que son los líquidos y electrolitos en la sangre. Bueno, estas son algunas de las indicaciones en las que no voy a profundizar por ahora porque pues hay charlas posteriores que se van a enfocar en esto. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora hablaremos de monitoreo y evaluación de la fluidoterapia. En principio, pues tendremos en cuenta criterios clínicos, estudios de laboratorio e imágenes diagnósticas para así determinar cómo está el estado del paciente, si se están cumpliendo o no los objetivos terapéuticos y la respuesta que el paciente está teniendo a esta terapia, sean adversos o los deseados. Siguiente, por favor. En principio, la evaluación clínica, pues nos vamos a basar en signos clínicos, los cuales van a variar de acuerdo al volumen que va a tener el paciente. Entonces, en un paciente con hipovolemia, vamos a buscar signos clínicos de deshidratación, que es todo lo de piel seca, boca seca, el pronunciamiento de los pliegues cutáneos, la polidipsia también es un signo de deshidratación, al igual que signos de choque como disminución del llenado capilar, alteración del estado de conciencia. La hipotensión ortostática también es importante pues evaluarla, que es una caída de la presión sistólica del 20% y de la diastólica del 10% no, sino del 10 miligramos de mercurio cuando se toma la atención del paciente en decúbito y en bipedestación en un tiempo de 5 minutos aproximadamente. También se va a mirar la diuresis, que tanta orina se está generando en el paciente, y un signo que nos puede hablar de lesión renal aguda por disminución del flujo sanguíneo al riñón debido a una hipovolemia es la oliguria, entonces es importante tenerlo en cuenta. En un paciente euvolémico pues no vamos a encontrar signos, y en un paciente con hipervolemia pues vamos a encontrar todo lo contrario a la hipovolemia, entonces vamos a encontrar un aumento en la presión venosa central, signos de edema ya sea pulmonar, a nivel abdominal manifestado como ascitis, o en miembros inferiores o anasarca ya a nivel pues en toda la superficie corporal, que se va también a manifestar con un aumento del peso. Siguiente, por favor. Dentro de la evaluación clínica existe una terapia que es el Fluid Challenge o reto de líquidos, en el cual se basa en que consiste más bien en que se va a administrar un bolo intravenoso de líquidos y se va a mirar la respuesta hemodinámica del paciente a la administración de estos líquidos. Entonces, esto nos va a ayudar a ver cómo va a responder el paciente a la fluidoterapia y si está indicado o no realizársela o no. Pues teniendo en cuenta la ley de Frank-Starling. Entonces, recordando, como vemos en la gráfica, la ley de Frank-Starling dice que a mayor precarga hay un aumento del volumen sistólico por un aumento o sea, la mayor precarga nos condiciona que hay un aumento en la longitud de las fibras miocárdicas y esto nos va a aumentar el volumen sistólico y por tanto el gasto cardíaco.
Entonces, como vemos ahí en la gráfica, existen diferentes curvas dependiendo de la capacidad contráctil que tenga el corazón. Entonces, esta capacidad contráctil se puede ver influenciada, por ejemplo, en un paciente que realice mucho ejercicio, o en un paciente que, por el contrario, tenga patología cardíaca que disminuya pues, la contractibilidad cardíaca. Determinando así que estos corazones respondan de forma distinta a la precarga y asimismo al gasto cardíaco. Esto es importante tenerlo en cuenta en la fluidoterapia. Adicionalmente, como vemos en la gráfica, existe un punto máximo de precarga en la cual se va a influenciar el volumen sistólico. Esto quiere decir que después de cierto punto, por más líquido que administremos, el gasto cardíaco no va a mejorar, sino que por el contrario va a empeorar. Entonces, esto nos va a determinar el potencial benéfico que tiene administrar líquidos a un paciente dado o manifestado por el aumento en el gasto cardíaco versus el riesgo de daño manifestado por el edema que puede presentar el paciente. Siguiente, por favor. Por lo cual es importante evaluar por medio de este Fluid Challenge la indicación de fluidoterapia. Entonces, para realizarla, vamos a tener en cuenta la mnemotecnia TROLL, la cual significa T, tipo de fluido que se va a administrar, la R de rate o tasa a la cual se va a administrar, los objetivos terapéuticos y los límites de la fluidoterapia. Entonces, en principio, el tipo generalmente se utiliza más lactato de Ringer que la solución salina. El segundo, pues la tasa, es importante pues tener en cuenta que la tasa nos va a influenciar mucho el resultado, ya que si administramos 1 o 2 litros en 5 minutos, pues claramente todos vamos a responder mal. Entonces, existe un estándar para los adultos para evaluar o realizar esta prueba. Entonces, nos dicen que se recomienda de 100 a 200 mililitros en 5 a 10 minutos o de 250 a 500 mililitros en 15 a 20 minutos. También existe una variación conocida como el Mini Fluid Challenge, en donde se administra 100 mililitros y se evalúa posteriormente en 1 minuto cómo respondió el paciente hemodinámicamente a esos líquidos. Siguiente, por favor. Esto o la respuesta se va a basar en el aumento en el gasto cardíaco del 10 al 15% o un cambio del 12% de la presión de pulso. Recordar que la presión de pulso corresponde a la diferencia de la presión sistólica y la presión diastólica. O también se va a manifestar el signo de respuesta en la diuresis, donde recordemos que lo normal de diuresis que se produce en el día es de 0.5 por hora, es de 0.5 mililitros por kilogramo. Y finalmente, pues evaluar los signos vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria o la presión sistólica. Siguiente, por favor. Finalmente, pues seleccionar los límites es importante para pues no generar sobrecarga en el paciente. Entonces, los límites los vamos a establecer teniendo en cuenta lo de la de Frank-Starling que mencioné previamente. Entonces, es saber qué tipo de paciente tenemos al frente, qué tipo de corazoncito y qué tanta respuesta o qué tanto puede aguantar él a la administración de líquidos y evaluar el riesgo-beneficio. Entonces, el beneficio, mirar qué tanto aumenta el gasto cardíaco y qué tanto presión hidrostática se está generando en el paciente por medio de, pues, de los signos clínicos o la presión venosa central. Siguiente, por favor. También es importante tener en cuenta lo que ya Kendall estaba mencionando sobre la ingesta y la pérdida de líquidos que se generan en un paciente. Entonces, en la ingesta, pues todos los líquidos enterales que ingresan, pues ya sea por alimentación, también líquidos parenterales que ingresan por medio, pues de, por ejemplo, en la administración de medicamentos, algunos medicamentos requieren ser disueltos en líquido para que hagan un efecto. También la alimentación por sonda parenteral. Entonces, pues es importante tener en cuenta y evaluar los líquidos que entran, tanto los que entran como los que salen. Y también tener en cuenta, pues, por ejemplo, si el paciente está sufriendo pérdidas de líquidos, ya sea por diarrea, por vómitos, por fístulas,
tenerlo en cuenta, y las pérdidas insensibles, que en un adulto promedio se cree que son aproximadamente de 10 mililitros por kilogramo día. Siguiente, por favor. Y pues ahí vemos la gráfica donde pues lo que entra debe ser igual a lo que sale. Y pues está determinado por varias cositas, hormonalmente por la hormona antidiurética y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como mencionaba Kendall. Siguiente, por favor. Otro criterio del cual nos vamos a acoger para poder mirar la respuesta a la fluidoterapia son los estudios de laboratorio. Entonces vamos a mirar el hemograma para ver qué tanta hemoconcentración hay, mirar la urea y la creatinina, ya que la lesión renal pues, aguda es un signo o es algo a lo cual hay que prestarle bastante atención en los casos de hipovolemia, y los electrolitos, como ya bien mencionaba Camilo, el agua no llega sola y genera efectos, ya que afecta la concentración de los solutos en el organismo. Entonces eso nos genera alteraciones a las cuales hay que monitorizarlas. Siguiente, por favor. Y finalmente, por medio de imágenes, vamos a ayudarnos para evaluar cómo está también el cuerpo a nivel de derrames. Entonces, a nivel pulmonar nos vamos a ayudar mucho de la radiografía de tórax, la cual los signos clásicos de derrame son el edema periliar, que se ve como las alas de mariposa, y el borramiento de la silueta cardíaca. Ya cuando el derrame está muy avanzado, se ve un borramiento de los recesos costofrénicos y cardiodiafragmáticos. Siguiente, por favor. También nos vamos a ayudar, lo que vemos ahí es una ecografía torácica, donde pues se describe que se debe sospechar en signos de edema pulmonar cuando hay la presencia de 3 o más líneas B, que son las que se ven ahí en la mitad, por medio de una ecografía pues torácica. Esas líneas B son hiperecoicas y están perpendicularmente a las costillas y borran las líneas A, que normalmente están pues paralelas. Y finalmente pues tenemos el POCUS, el cual es la ecografía en el punto de atención, y la cual nos va a ayudar por medio de realizar un FAST, evaluar si hay líquido a nivel abdominal. Entonces se miren 4 puntos: a nivel perihepático, periesplénico, a nivel subsifoideo, y para mirar pues a nivel cardíaco y a nivel pélvico, para evaluar si hay presencia de ascitis o líquido pues a nivel abdominal. Siguiente, por favor. Luego, pues vamos a tener en cuenta las complicaciones que se pueden generar, como ya bien se han insinuado durante toda la charla. Entonces tenemos la sobrecarga de líquidos, la acidosis metabólica hiperclorémica y el desequilibrio electrolítico. De modo que en la sobrecarga de líquidos vamos a tener en cuenta los factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, un paciente embarazado, un paciente pues ya de edad, o un niño paciente pediátrico, es bueno tenerlo en cuenta, ya que estos responden de forma distinta a la administración de líquidos, porque pues tienen unas condiciones fisiológicas distintas a las de un adulto pues en edad promedio, en un adulto normal. También es importante tener en cuenta las condiciones o comorbilidades que tenga cada paciente. Entonces, estados de desnutrición crónica, síndromes nefróticos, enfermedades cardíacas crónicas o EPOC, que vayan a afectar la forma en que responden a la administración de líquidos, de modo que pues los hace que sean más susceptibles a sufrir una sobrecarga de líquidos. De modo que pues si todo esto no se prevé y se genera finalmente pues una sobrecarga de líquidos, el tratamiento es reducir la velocidad de la infusión de los líquidos, limitar la ingesta oral de líquidos en lo posible y favorecer la evacuación de líquidos por medio de diuréticos que nos ayudan a disminuir todo este edema que se está generando a nivel corporal. Siguiente, por favor.
Finalmente, pues como bien ya Kendall mencionó antes, pues la solución salina hay que utilizarla con mucho cuidado, ya que el cloro pues puede tener efectos a nivel renal y también puede generar una acidosis metabólica. Por esto generalmente se suele utilizar más el lactato de Ringer. Siguiente, por favor. Y finalmente, pues tenemos el desequilibrio electrolítico, donde pues, como ya bien Camilo mencionó, al afectarse el solvente, pues se van a afectar las concentraciones de todos los electrolitos y esto tiene implicaciones sistémicas que más adelante pues se verán, siguiente por favor, en las charlas que vienen durante todo este mes. Entonces, pues no ahondaré, sino lo dejaré ahí para que pues vayan asistiendo a lo largo del mes, están cordialmente invitados y ya por ahora pues nuestra charla terminó. No sé si haya dudas. Yo quiero hacer un comentario, que digamos, realmente la contradicción de conocimientos produce más conocimiento. Entonces, pues obviamente lo que me dijo Cristian me puso a investigar, ¿no? En las descripciones de los países, digamos, de las entidades de salud, sí describen las dextrosas, por ejemplo, como hipertónicas, por lo que les contaba, ¿no? La osmolaridad superior. Pero en la práctica, lo que pasa es que la dextrosa se metaboliza muy rápido, por lo que termina actuando como hipertónica. Por eso debe ser que el doctor Bustos comenta que, que la tonicidad lo da por el sodio, porque evidentemente, como les mostraba ahí, 2 por Na, el sodio es el soluto más importante dentro del plasma, ¿no? Y dentro de casi todas las soluciones que se usan. Bueno, ahora sí, esa era la aclaración que quería dar. ¿Alguna pregunta? Comentarios, sugerencias, felicitaciones, saludos. No, a mí personalmente me gustó mucho la charla. Gracias Juan Camilo, Jen y Kendall. Muchas gracias, muy buena charla. Gracias a ustedes por asistir, muy amables. Sí, muy capos, mil gracias. Y gracias por la aclaración, Juanca. Listo, entonces.